En un valle olvidado por el tiempo, donde las montañas abrazaban las nubes y los ríos cantaban antiguas canciones, vivía un campesino llamado Tomás. Tomás era un hombre humilde de manos curtidas y mirada profunda, quien todos los días salía al campo con la esperanza de ver crecer sus cosechas. Pero el sol de aquel año había sido cruel. Durante meses, el cielo se negó a llover y la tierra agrietada devoró las semillas que Tomás sembraba con esfuerzo. El trigo, el maíz y las hortalizas apenas asomaban, muriendo antes de crecer. El campesino trabajaba de sol a sol, pero no había fruto. Sus vecinos, también azotados por la sequía, comenzaron a irse del pueblo. Tomás, en cambio, se negaba a abandonar la tierra de su padre y su abuelo. Mientras me quede fuerza en los brazos, no dejaré que mi campo muera, se repetía cada día, aunque en el fondo, el miedo crecía como una sombra. Una noche, agotada y hambrienta, Tomás salió a caminar. El campo seco y oscuro parecía susurrarle sus desgracias. La luna apenas alumbraba, y un frío extraño comenzó a envolver el aire. De pronto, escuchó un ruido entre las sombras, como si alguien lo siguiera. ¿Quién anda ahí?, gritó Tomás con voz firme, aunque por dentro su pecho latía fuerte. Entonces, una figura salió de la oscuridad. Era un hombre alto y elegante, vestido con un traje negro impecable y un sombrero ancho que cubría gran parte de su rostro. Su voz era suave y profunda, pero algo en ella parecía estar hecha de espinas. «No te asustes, buen amigo», dijo el extraño, inclinando levemente el sombrero. «Solo soy un viajero que viene a recomendarte lo que más necesitas». Tomás frunció el ceño, desconfiado. «¿Y qué crees tú que necesito?». El hombre se alisó, dejando ver unos dientes blancos y afilados que brillaban en la penumbra. «Lluvia para tu campo, cosechas que alimentan a tu familia, riqueza suficiente para que nunca vuelvas a sufrir. Lo que te ofrezco, buen Tomás, es prosperidad y vida abundante». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias sobre seres que aparecían en momentos de desesperación, ofreciendo tratos imposibles. Sabía quién era aquel hombre. «No quiero problemas contigo», dijo el campesino, apretando los puños. «Mejor márchate de aquí». El extraño dio un paso adelante, como si la tierra no lo tocara. «No vengo a causarte problemas. Solo te pido una cosa a cambio. Tienes 7 años para disfrutar de tu buena fortuna y después vendrás conmigo». «¿Y si me niego?», preguntó Tomás con dureza. El extraño, quien ya no necesitaba ocultarse más, levantó el rostro y sus ojos ardieron como brasas encendidas. «Si te niegas, tu tierra seguirá seca, tu familia pasará hambre y tú no tardarás en seguir los pasos de los demás. Pero si aceptas, serás el hombre más próspero del valle». Tomás sintió el peso de sus palabras. Pensó en su esposa, en los pocos animales que aún le quedaban y en el campo árido que tanto amaba. La tentación era un veneno que comenzó a crecer en su mente. «¿Qué garantía tengo de que cumplirás?», preguntó Tomás, sintiendo que sus labios pronunciaban palabras que no quería decir. El diablo, pues no era otro, extendió la mano y de la nada apareció una semilla dorada, brillante como el sol. «Plántala mañana al amanecer y verás cómo brota ante tus ojos. Esa será mi garantía». El campesino tragó saliva. Sabía que aquello era un error, pero el hambre y la desesperación eran más fuertes que su miedo. «Está bien», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Acepto tu trato». El diablo, entusiasmado con satisfacción, desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un olor a azufre y la semilla que brillaba en la mano de Tomás. Al día siguiente, Tomás plantó la semilla en medio de su campo seco. Apenas la cubrió con tierra, una lluvia suave comenzó a caer, empapando el suelo que tanto lo necesitaba. En cuestión de horas, donde antes había grietas, comenzó a crecer un brote verde, fuerte y prometedor. «¡En milagro!», exclamó Tomás con lágrimas en los ojos, sintiendo por primera vez esperanza.
En los días siguientes, la lluvia no dejó de caer y las semillas que había plantado tiempo atrás comenzaron a brotar como nunca antes. Pronto, su campo se llenó de vida, trigo dorado, maíz alto y flores silvestres que bailaban con el viento. Los animales engordaron, y su familia volvió a sonreír. Los vecinos regresaron para admirar el campo de Tomás. Nunca había visto semejante cosecha. Decían unos. ¡Qué suerte la tuya, Tomás! Comentaban otros. Pero Tomás no respondió. A pesar de su éxito, cada vez que miraba sus campos verdes y abundantes, sentía un nudo en el pecho. Porque en el fondo, sabía que todo aquello tenía un precio, y que el tiempo corría en su contra. 7 años parecían mucho tiempo, pero el diablo siempre cumple su palabra, y Tomás debía encontrar una manera de salvar su alma antes de que fuera demasiado tarde. Los años pasaron como un suspiro. Lo que en un principio parecía una eternidad, pronto se convirtió en una sombra que acechaba los pensamientos de Tomás. Durante 7 años, el campo floreció como nunca antes. El trigo era dorado, el maíz crecía tan alto que parecía tocar el cielo y las frutas de los árboles rebosaban jugo dulce y abundante. La gente del pueblo decía que la tierra de Tomás estaba bendecida, pero él sabía la verdad. Por las noches, cuando el viento susurraba entre las hojas, Tomás escuchaba una voz lejana que parecía reírse de él, grabándole su pacto. Su esposa y sus hijos dormían tranquilos, pero él se sentaba en la vieja silla de madera frente a la chimenea, mirando las llamas con una mirada vacía. El diablo vendría por él. El 7º año llegó con una belleza inquietante. Los días eran más brillantes, los colores más vivos y los animales más fuertes. Pero para Tomás, todo falso parecía, como un telón que estaba a punto de caer para mostrar la oscuridad detrás. No puedo dejar que esto pase, se repetía, con el rostro cubierto por sus manos. Entonces, recordó las palabras que escuchó de niño en una de las tantas historias que contaba su abuelo. El diablo nunca puede llevarse a un alma que sabe cómo enfrentarlo. La mente es su enemigo más grande. Un día, sin decir nada a su esposa, Tomás tomó su bastón, su sombrero de paja y un pequeño bulto de pan y agua. Sabía a dónde debía ir, a las montañas de los susurros, donde, según contaban las leyendas, vivía un anciano sabio que tenía respuestas para todo. El camino era largo y difícil. Subió colinas empinadas, cruzó ríos fríos y caminó entre bosques oscuros donde el viento parecía pronunciar su nombre. Cada paso era más pesado, como si el diablo estuviera poniendo piedras invisibles en su mochila. Pero Tomás no se detuvo. Al tercer día, agotado y con las piernas temblorosas, llegó a la cima de la montaña. Allí encontró una cabaña vieja, casi escondida entre árboles y niebla. De la chimenea salía un humo blanco y calmado. Tomás se acercó y tocó la puerta con suavidad. «Adelante», dijo una voz profunda y serena desde el interior. Tomás abrió la puerta y entró. Dentro de la cabaña, todo era cálido y acogedor. Un anciano de barba blanca como la nieve y ojos tan brillantes como las estrellas lo observaba desde su silla. Frente a él había una mesa de madera y una taza de té que desprendía un aroma dulce. «Te estaba esperando, Tomás», dijo el anciano, sin dejar de mirarlo. Tomás sintió un escalofrío. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó, con voz temblorosa. «Cuando un hombre se enfrenta al diablo, su nombre resuena en todas partes», respondió el anciano, con una sonrisa apacible. «Si has venido hasta aquí, es porque buscas salvar tu alma». Tomás ascendió y, sin poder contenerse más, cayó de rodillas frente al anciano. «Ayúdeme, por favor. Cometí un error. Hice un trato con el diablo y pronto vendrá a buscarme. Mis hijos, mi esposa, no puedo dejarlos solos». El anciano se inclinó, colocando una mano en el hombro de Tomás. «Levántate, buen hombre. No todo está perdido. El diablo es astuto, pero también es orgulloso y soberbio. Y ahí está su debilidad.
Tomás se puso de pie, con los ojos llenos de esperanza. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. El anciano tomó una pequeña bolsa de tela y se la entregó. Al abrirla, Tomás vio que dentro había 3 cosas: una pequeña semilla dorada, un rosario viejo y una vela blanca. Estas eran tus armas, dijo el anciano. El diablo te pondrá a prueba, pero tú debes ser más astuto que él. Escucha bien lo que te diré. 1. Siembra la semilla en el suelo seco. Lo que brote será tu primer escudo. 2. Cuando la noche sea más oscura, enciende esta vela. La luz siempre ahuyenta a la sombra. 3. Y cuando la batalla parece perdida, sostén el rosario con fe verdadera. No lo uses como amuleto, úsalo con fe en el corazón. Tomás tomó la bolsa con cuidado, como si llevara el destino de su vida en las manos. ¿Y si fallo?, preguntó, con voz temerosa. El anciano lo miró con ternura, como un abuelo que ve a su nieto enfrentar su primera tormenta. No fallarás, Tomás. Porque el diablo puede tentar tu cuerpo, pero nunca podrá doblar a un alma que tiene fe y valentía. Tomás presionó la bolsa contra su pecho, agradecido. Se despidió del anciano y comenzó el camino de regreso a casa, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Tomás llegó al pueblo justo al atardecer. El cielo tenía un tono rojo profundo, como si anunciara lo que estaba por venir. Su esposa lo recibió con lágrimas en los ojos. Tomás, ¿dónde estabas? Pensé que algo te había pasado. Tomás la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su familia como un escudo protector. Todo está bien, mujer. Pronto todo estará bien. Esa noche, mientras el viento aullaba entre las ventanas y el fuego de la chimenea danzaba con nerviosismo, Tomás sacó la pequeña bolsa y la colocó sobre la mesa. Sabía que el diablo vendría pronto. Estaré listo para ti, murmuró, con la mirada fija en las llamas. La noche era más oscura de lo habitual. Las estrellas, que solían iluminar el cielo como faroles lejanos, parecían haberse escondido tras un manto espeso de nubes. Un viento frío soplaba entre las ramas secas, como si la tierra misma contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Tomás, sentado frente a la mesa, sostenía en sus manos la pequeña bolsa de tela que el anciano le había entregado. Sus dedos tocaban suavemente el rosario, la semilla dorada y la vela blanca. En su pecho, el corazón latía con la fuerza de un tambor. Su esposa y sus hijos dormían en la habitación contigua, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. De repente, el viento cesó. Un silencio sepulcral inundó la casa, y Tomás lo supo: el diablo había llegado. Tomás, susurró una voz profunda desde la oscuridad. El campesino se puso de pie, con las piernas temblorosas pero la mirada firme. La puerta principal se abrió lentamente, como si alguien invisible la empujara. Y allí, en el umbral, apareció la figura del diablo. Vestido con su traje negro impecable y su sombrero ancho, el extraño parecía no haber cambiado ni un poco desde aquella noche 7 años atrás. Sus ojos ardían como brasas, y una sonrisa cruel iluminaba su rostro. Tomás, dijo con voz suave, casi burlona. He venido por ti, tal como acordamos. Tomás tragó saliva y apretó la pequeña bolsa en su mano. El momento había llegado. Sabía que vendrías, pero no me rendiré sin luchar, respondió con firmeza. El diablo arqueó una ceja, sorprendido por la valentía del campesino. ¿Luchar?, rió con desprecio. Nadie ha escapado jamás de un trato conmigo. Pero, si te diviertes intentarlo, te haré una propuesta. 3 pruebas, Tomás. Si las superas, te dejaré en paz para siempre. Pero si fallas en alguna, te llevará conmigo de inmediato. Tomás respiró hondo y asentado. Acepto tus pruebas, respondió. El diablo chasqueó los dedos, y la chimenea se apagó de golpe, dejando la habitación sumida en una penumbra inquietante. La primera prueba será sencilla, dijo el diablo, acercándose a Tomás con pasos lentos.
toma la semilla dorada y siémbrala en el campo seco. Si de ella brota algo imposible de explicar, habrá superado la primera prueba. Tomás salió al patio, con el diablo siguiéndolo de cerca, su sombra alargada como una mancha oscura en la tierra. El campesino miró el suelo seco y agrietado que rodeaba la casa. Ni una sola planta había crecido en aquel lugar en años. Con manos temblorosas, sacó la semilla dorada de la bolsa y la colocó con cuidado en la tierra. La cubrió con un poco de polvo y cerró los ojos. Si esto es lo que debo hacer, que así sea, murmuró, recordando las palabras del anciano. El diablo lo observaba con una sonrisa burlona. ¿Crees que una simple semilla crecerá en esta tierra muerta? Pero antes de que pudiera terminar su frase, la tierra comenzó a vibrar suavemente. Tomás dio un paso atrás, y ante sus ojos, un tallo verde y brillante emergió de la tierra, creciendo a una velocidad imposible. El tallo se alzó hasta alcanzar la altura de un hombre, y de él floreció una única rosa dorada, cuya luz iluminó la oscuridad de la noche. El diablo frunció el ceño, molesto. «Has tenido suerte», dijo con voz fría. «Pero aún te quedan 2 pruebas, campesino». Tomás por primera vez en mucho tiempo sabía que no era suerte, era fe. Luego el diablo lo llevó al interior de la casa y extendió su mano hacia la chimenea apagada. De ella comenzó a brotar una oscuridad espesa, como un humo negro que se arrastraba por el suelo y subía por las paredes, cubriéndolo todo. «La segunda prueba», dijo el diablo, «es simple, enciende una luz que disipe esta oscuridad. Si fallas, te consumiré ahora mismo». Tomás sacó la vela blanca de la bolsa. Sus manos temblaban, pero recordaron las palabras del anciano, la luz siempre ahuyenta a la sombra. «Vamos, Tomás, enciéndela», dijo el diablo, con un tono burlón. «Si acaso puedes». El campesino colocó la vela sobre la mesa y sacó un fósforo de su bolsillo. El aire era tan pesado que parecía intentar apagar la llama antes de que naciera. Pero Tomás, con un movimiento firme, frotó el fósforo contra la caja y subió la vela. En cuanto la pequeña llama tocó la mecha, una luz pura y cálida comenzó a crecer. La oscuridad del diablo retrocedió, como si temiera aquel resplandor. Las sombras se dispersaron por las esquinas de la habitación hasta desaparecer por completo. El diablo apretó los dientes, su sonrisa desaparecida por completo. «Muy bien, Tomás», dijo con voz grave. «2 pruebas superadas, pero la última será la más difícil». El diablo extendió su mano y, con un movimiento, hizo que el suelo comenzara a temblar. «La última prueba es esta, campesino, entrega tu alma voluntariamente. Si tienes tanta fe como dices, no te será difícil resistirte a mí». El diablo comenzó a acercarse, y el aire se volvió pesado. Tomás sintió como su cuerpo perdía fuerzas, como si una parte de él quisiera rendirse. Pero entonces, tomó el rosario viejo de la bolsa y lo sostuvo con fuerza entre sus manos. Cerró los ojos y comenzó a rezar. No lo hacía como quien repite palabras sin sentido, rezaba con el corazón, con cada fibra de su ser. «Dios mío, dame la fuerza para enfrentar la oscuridad. Protege a mi familia y no permitas que mi alma se pierda». El diablo rugió con furia, intentando acercarse más, pero una luz invisible comenzó a rodear a Tomás. «Basta», gritó el diablo. «Detente, campesino». Pero Tomás no se detuvo. Sus palabras eran cada vez más fuertes, y el diablo comenzó a retroceder, como si aquella luz lo quemara. Finalmente, con un grito desgarrador, el diablo desapareció en una nube de humo negro, dejando tras de sí un olor a azufre. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, Tomás cayó de rodillas, exhausto pero lleno de paz. Había vencido al diablo, no con fuerza ni astucia, sino con fe verdadera y valentía. Su esposa lo encontró poco después, sentado frente a la chimenea con el rosario en las manos y una sonrisa serena en el rostro. «Todo está bien ahora», dijo Tomás, mirando hacia el campo, donde la rosa dorada aún brillaba con el sol naciente.
Desde aquel día, Tomás vivió en paz junto a su familia, trabajando la tierra con gratitud y recordando siempre que el bien, la fe y la valentía son más fuertes que cualquier oscuridad. Los años pasaron, y la vida de Tomás transcurrió con la misma tranquilidad con la que crecen los árboles más viejos. Su cabello se tornó blanco, sus manos se volvieron aún más ásperas por el trabajo en el campo, pero en sus ojos brillaba siempre la misma luz, aquella que nació el día que derrotó al diablo. La rosa dorada, que floreció aquella noche oscura, siguió creciendo en el mismo lugar donde Tomás había sembrado la semilla. Nadie en el pueblo podía explicarlo, pero nunca marchitaba, nunca perdía su brillo. Decían que era un milagro, un regalo del cielo. Aquel pequeño símbolo se convirtió en un faro de esperanza para quienes lo veían, y muchos, incluso, se acercaban a orar cerca de la rosa en silencio. Los hijos de Tomás crecieron fuertes y felices, aprendiendo de su padre no solo cómo trabajar la tierra, sino también a ser hombres y mujeres de fe y valentía. Él les contaba la historia de la noche en que enfrentó a la oscuridad, no para asustarlos, sino para enseñarles que el mal, por más grande y poderoso que parezca, nunca puede vencer a un corazón que tiene luz. Con el tiempo, Tomás se convirtió en una leyenda en el pueblo. Los ancianos narraban su historia a los jóvenes que aún no habían nacido cuando todo ocurrió, y los campesinos miraban la rosa dorada como un símbolo de protección y de esperanza. La gente decía que Tomás era el hombre que venció al diablo, pero él, humilde como siempre, respondía: no fui yo quien lo venció. Fue la fe, la luz y el amor por mi familia lo que me protegió. A los 90 años, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, Tomás partió en paz, con una sonrisa serena y el rosario viejo en sus manos. La rosa dorada seguía allí, brillando bajo el mismo cielo que había sido testigo de su valentía tantos años atrás. Después de su partida, los hijos de Tomás continuaron cuidando el campo y la rosa dorada, registrando las enseñanzas de su padre. Cada vez que alguien en el pueblo se sentía perdido o derrotado, acudía a ellos en busca de consuelo, y uno de los hijos de Tomás decía: mi padre me enseñó que la oscuridad solo puede ganar si dejamos de creer en la luz. Así que nunca pierdas la fe, aunque todo parezca perdido. La historia de Tomás se convirtió en un cuento que viajaba más allá del pueblo, llegando a otras tierras, donde quienes escuchaban la leyenda encontraron consuelo y fuerza en sus propias batallas. Y así, en cada amanecer donde la luz iluminaba las tierras doradas de aquel campo, el legado de Tomás seguía vivo, un recordatorio de que la verdadera fuerza no está en las manos ni en el poder, sino en la fe, la esperanza y el amor que uno lleva en el corazón. La historia de Tomás, el campesino que venció al diablo, nos recuerda una verdad poderosa: todos enfrentamos momentos oscuros en la vida. Pueden ser tiempos de pérdida, miedo, incertidumbre o desesperanza, donde parece que la oscuridad es demasiado grande y nuestra fuerza, demasiado pequeña. Sin embargo, así como Tomás encontró la fuerza en su fe, su amor por su familia y su valentía, cada uno de nosotros lleva dentro de una luz capaz de disipar cualquier sombra. Esa luz no depende de lo que tenemos, sino de lo que creemos y sentimos en el corazón, como la fe, la confianza en que, aunque no veamos el camino, la luz siempre nos guiará. El amor, la fuerza que nos impulsa a proteger a quienes amamos, incluso en los momentos más difíciles. Y la esperanza, la certeza de que ninguna batalla es eterna y que después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. El diablo en la historia no es solo una figura sobrenatural, sino un símbolo de nuestros propios temores, inseguridades y problemas. A veces, el enemigo más grande vive dentro de nosotros mismos, susurrándonos que no somos lo suficientemente fuertes o que no podremos superar lo que nos aqueja. Pero como aprendió Tomás, la verdadera victoria no está en luchar con ira o desesperación, sino en mantenerse firme, confiando en la luz que llevamos dentro. Porque la oscuridad solo puede vencer si dejamos de creer en la luz. Así que, cuando te enfrentes a tus propias batallas, recuerda esta historia. No importa lo grande que parezca la tormenta, si tienes fe, amor y esperanza, siempre encontrarás la manera de vencer. Porque incluso en los momentos más oscuros,
la luz siempre prevalece. Si esta historia te ha inspirado y conmovido, no olvides suscribirte a nuestro canal Reflexiones del Abuelo. Aquí encontrarás más historias llenas de enseñanzas, esperanza y momentos que te harán reflexionar sobre la vida. Gracias por llegar hasta el final y tomarte el tiempo de acompañarnos en esta aventura. Cada minuto que pasas con nosotros es muy valioso, y nos alegra que estas historias puedan tocar tu corazón. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia y qué enseñanza te llevas hoy. Y no olvides darle like si te gustó. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias llenas de luz y amor. Que tengas un día lleno de bendiciones. Hasta pronto.